¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo y tenemos el día de hoy un invitado y un gran amigo que nos visita desde Colima. Él es José Abelardo Ahumada González. Bienvenido, Abelardo. Él va a presentar un libro que se llama Camino de Miraflores y con Abelardo tenemos una amistad ya de varios años por su parte de participación con los cronistas de Colima. Y bueno, Abelardo, quisiera pedirte que te presentaras rápidamente y que nos hablaras un poco acerca de este libro, Camino de Miraflores. ¿Cómo fue el proceso bajo el cual tú empezaste a escribir esta obra y que nos pongas también un poco al tanto de los antecedentes en cuestión de creación literaria que has tenido, por favor? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora que cada quien vea esto. Eh, en efecto, soy profesor Abelardo Ahumada. Eh, Actualmente soy cronista de la ciudad de Colima y presidente de la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de Colima. Tengo pues ya muchos años en esta tarea como cronista desde el 2001 para acá, pero escribiendo pues yo creo que unos 33, 35 años, publicando en diarios locales y revistas locales, temas que tienen que ver pues con la actualidad y con la historia y con la geografía y con la ecología, con personajes, hechos, acontecimientos de todo tipo, menos los que se refieren a cuestiones de bodas y quinceañeras, de sociales, no. Tampoco soy cronista deportivo y tampoco me gustan las tareas policíacas. De ahí en más, pues he incursionado en todos los géneros y he tenido posibilidad entonces de acceder a un gran público allá en mi estado. Y desde hace unos 5 años para acá hemos empezado a propiciar junto con los cronistas primero del sur de Jalisco y luego ya con compañeros de la zona vecina de Michoacán, unos coloquios regionales de crónica, historia y narrativa que poco a poco han ido creciendo, poco a poco se han ido diversificando y todo eso con el propósito de que trabajemos juntos un cúmulo de historias que por ser región cultural compartimos. Aquí por Jiquilpan y todos los alrededores, en algún determinado momento del siglo XVI, pasó o comenzó a pasar, desde luego hecho sobre veredas prehispánicas, el famoso Camino Real de Colima, que muchísimos años después, en tiempos de que ya don Lázaro Cárdenas estaba retirado de la actividad gubernamental, él mismo gestionó sobre esa carretera la construcción de la carretera, sobre ese camino viejo, propició la construcción de la carretera nacional que fue de México, Toluca, Morelia, Jiquilpan, Tecalitlán, Jalisco, Pibamo, Jalisco, Colima y finalmente Manzanillo. Entonces ese camino antiguo se convirtió luego en carretera y esa carretera en la columna vertebral de todas las carreteras del occidente de México. Entonces son historias que compartimos y en ese afán hemos estado colaborando durante los últimos 5 años. Acerca de esta obra, Camino de Miraflores, ¿nos pudieras adelantar un poco qué es lo que podemos esperar? Y sobre todo preguntarte acerca del proceso creativo que llevó precisamente la conformación de lo que es el texto de esta obra. Como profesor de Colima, tuve en algún momento, hacia 1994, la posibilidad de que una de mis alumnas se convirtiera en una de las 10 más aplicadas del estado, en sexto, y nos fuimos a la presidencia de la República, pues como van todos los años, niños de todas partes acompañados de sus maestros. Era el último año de Salinas. Yo regresé con 5 reportajes de ese viaje que fueron publicados en 5 domingos en el periódico de más circulación en el estado, y eso dio pie para que la Secretaría de Educación se fijara en mí y para que finalmente yo les pudiera hacer una propuesta
que me sacaran de mi grupo para dedicarme a tareas propias de investigación. Y así se hizo, afortunadamente. Hasta la fecha parece ser que soy el único profesor rural que en Colima ha asumido tareas de investigador respecto de la historia del Estado, enfocada al inicio exclusivamente en asuntos de carácter educativo. Pero en la medida que me fui adentrando a esa investigación, fueron saliendo muchos aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana, y dentro de esos aspectos empezaron a surgir algunos de los que habíamos leído nosotros mismos como profesores, o que nos habían comentado en las escuelas sobre la historia nacional. Caso concreto, Guerra de Reforma, Intervención Francesa, Imperio Maximiliano. Pero jamás imaginaba yo que todos esos procesos habían tenido sus repercusiones locales en Colima, primero en Colima. En la medida que fui estudiando, me di cuenta que no era nada más Colima, sino la región. Y al hablar de la región, hablo de Colima, rodeado por Michoacán y rodeado por Jalisco. Entonces empecé a darme cuenta de que había un gran cúmulo de eventos en los que participaban gente de los tres estados, a veces como amigos, a veces como enemigos, unas veces como republicanos, otras veces como conservadores, otras veces como gente liberal que estaba siguiendo a Benito Juárez, y luego otros que estaban haciendo bando con los franceses y con Maximiliano. Entonces me llamó mucho la atención ese asunto y estuve trabajando durante 3 años consecutivos en la investigación histórica propiamente dicha. Logré construir 2 tomos, pero la Secretaría de Educación por ahí me hizo la sugerencia de que es muy posible, y creo que es cierto, que la mayoría de las personas no les guste leer la historia tal cual. Yo no sé por qué, pero la consideran aburrida. A uno nos apasiona, pero a otros la consideran aburrida. Entonces, como yo ya tenía todo ese material, pensé un modo de hacérsela más atractiva a las personas que fueran mis posibles lectores. Entre paréntesis, este libro que estoy acabando de publicar es el número 17 de los que yo he escrito personalmente, y tenemos por ahí aproximadamente unos 10 que me ha tocado coordinar, algunos con los cronistas de Colima nada más, y 4 más con los de la región. Entonces eso ya me dio una cierta experiencia para ver la respuesta de las personas, y entonces decidí construir una novela. En la novela es una situación que ocurrió exclusivamente en el ámbito de la zona montañosa y más verde y lluviosa de Colima. Pero dentro del trayecto de la novela propiamente dicha, el primer inspector general de educación que hubo en el estado y que fue nombrado así ya de 69 años en junio de 1880, tuvo que emprender un viaje por todo el estado en bestia para conocer cuáles eran las necesidades básicas de educación. Y en ese trayecto, él, que había sido, cuando los franceses llegaron a Colima, gobernador, y que había sido el primer presidente de la primera legislatura, y que como tal recibió a Benito Juárez cuando Benito Juárez iba huyendo de los que querían matarlo, y él, que había sido nada más y nada menos que diputado federal por Morelia, él se convirtió en mi protagonista, pero al mismo tiempo en el narrador de esos 3 capítulos de la historia nacional con sus repercusiones regionales. Me refiero entonces a la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano. Entonces estamos construyendo una historia local con un personaje local que habla de los acontecimientos nacionales con sus impactos directos en nuestra región. Muy interesante, sin duda alguna, una propuesta
que, como lo hemos comentado en algunas cuestiones que se trabajan desde la universidad, los patrimonios locales y los usos locales, la manera en que pueden ser engranados y también accesibles para el público en general, estamos logrando pues un objetivo muy noble con ello. Pues no me resta más que felicitarte, Abelardo, por esta obra que nos compartirás en un rato más y bueno, reiterarte la invitación para que estés en contacto con la Universidad de la Ciénega a través de la trayectoria de estudios multiculturales y para que posteriormente nos pudieras regalar también algunas de tus apreciaciones en cuanto a la labor de la crónica que se ha estado realizando los últimos años en la región, que seguramente podremos platicar en una próxima edición de estas entrevistas. Bueno, muchísimas gracias y en un ratito continuamos con la presentación del libro.